One of these days these boots are gonna walk all over you. Bienvenidos al público de la tutoría y a la gente que sigue el trabajo de difusión que hace humildemente este corillo desde República Dominicana. Mi nombre es Isidro Jiménez, coordino este corillo que desde el 2017 trata de hacer las cosas correctas. ¿Y qué es lo correcto? Bueno, difundir lo bueno, informar. El corillo de la tutoría, activo en las redes, ustedes saben. Y tenemos para el segundo live de este año a una catedrática dominicana, sureña, como no puede ser, ante todo sureña y luego dominicana, Así mismo. destacada en su país, pero también en el extranjero. Es la profesora Ana Marchena, con quien tendremos el gusto de compartir hoy. Segundo live de la tutoría en este 2024. Comenzamos en grande. Aquí la vamos a tirar fuerte, porque donde se meten unos sureños frente a una cámara, hay problemas. Vamos allá. Ana Angélica Marchena Segura nace en Alto de Compostela, emigró con su familia a Puerto Rico en los 80, estableciendo residencia en Bayamón. Es poeta, cuentista, ensayista, lingüista y catedrática. Inició sus estudios pedagógicos en la Escuela Normal Eugenio María de Hostos de Santiago de los Caballeros. En la Universidad de Puerto Rico, la UPR, obtuvo licenciatura en Educación Superior en Español. Fue ayudante de cátedra en el programa Estudios Generales y en el programa graduado de Lingüística de la UPR. Enseñó español en la Escuela Superior de Morovis. Con su tesis La doble negación del español dominicano, que publicara la Academia Dominicana de la Lengua, obtuvo la maestría en lingüística por ese mismo centro docente. Completó otra maestría en enseñanza del español como lengua materna. Además, cursó el doctorado en letras por el Departamento de Estudio Hispánico de la misma universidad. Ha sido profesora adjunta del programa graduado de lingüística de la UPR, enseñando lingüística a nivel graduado y del recinto de Cayey, donde también es investigadora de la Facultad de Educación de la UPR, habiendo alcanzado el puesto de rectora del Colegio Universitario de San Juan. Ha publicado, entre otras muchas obras, pero hicimos una selección para no irnos tan lejos. Ha publicado los poemarios Pasado, Presente y Futuro, así como Doledades. Este último publicado en el 2019, en la Feria Internacional del Libro del 2019. Ha publicado varios trabajos de investigación en lingüística. Sus poemas y cuentos han sido expuestos en las antologías Abrazos del Sur, del colectivo Canciones Sin Fronteras, que reúne a escritores latinoamericanos. En Abrazos del Sur, en el 2013, publicó su primer cuento, La Singer. Es curadora de las antologías Grietas en el Tiempo, de la editorial Raíces, publicado en marzo del 2019. Un montón de méritos más, un montón de logros más, pero el principal logro que tenemos que resaltar es que como dominicana nos está representando en tierras extranjeras, que hoy día puede disfrutar de todo ese logro porque constantemente recibe reconocimientos y a pesar de todo eso ha decidido tomar parte de su tarde para compartir con nosotros. Con ustedes, la profesora, la doctora Ana Marchena. Saludos, Isidro, y a todas esas personas que ya veo que se están ahí conectando para disfrutar de esta tertulia, porque más que nada va a ser una tertulia para compartir algunas impresiones importantes sobre este tema tan espinoso que tanto debate trae, ¿verdad? Cuando se trae porque apasiona, ¿no? Y polariza las posturas de los seres humanos. Así que estamos aquí esta tarde pues para reflexionar un poquito sobre eso y que tu gente, tu público que te sigue pueda intercambiar con nosotros algunas inquietudes, compartir algunos comentarios y si tenemos que hacer una segunda parte, pues también la hacemos. Así que yo creo que va a ser un buen de esta tarde. Como habíamos, ¿verdad?, adelantado en esa hermosa presentación que hiciste de promoción y que estuvo circulando por ahí, que me gustó muchísimo, gracias. Hace muy poquito tiempo, el año pasado, fui
invitada a participar por Patricia Schiffer-Roder, que es una venezolana alemana que radica en Puerto Rico, para que escribiera un prólogo de un libro que ella escribió muy importante sobre poesía del feminicidio, donde ella invita a los poetas a que escriban sobre el feminicidio. Y originalmente era para que yo escribiera un poema, pero yo no puedo escribir por encargo. O sea, en mí eso no funciona. Entonces ella me dijo, pues mira, escríbeme el prólogo, y me tuve que leer 180 poemas que me llevaron a mí a quizás a tener un poco más de conciencia sobre el asunto de la lengua, la palabra y el sexismo. Y entonces tuve que investigar un poco, mirar las estadísticas en el mundo. Fueron 20 y pico de países, 26, 27 países que participaron, mujeres de Irán, mujeres de la India, mujeres de unos contextos donde hay mucho feminicidio, hay mucho maltrato a la mujer, conceptuado desde la religión o la cultura. Y por eso me motivé, entre otras cosas, a escribir, además del prólogo que le hice a la antología del feminicidio, pues traer este tema desde la lingüística, mirándolo un poquito a ver si realmente la causa, el motivo del feminicidio reside en la lengua. Así que en uno de esos poemas, una escritora puertorriqueña hizo un poema que me estremeció, que tiene un verso que dice: qué triste es morir estando viva. Wow. Mariela Cruz, que la antología se llama Vivas las queremos. Así que utilicé como epígrafe en el trabajo, aunque es una conferencia que di en Chile en octubre del año pasado, en el desierto de Arica, en la Universidad de Arica en Chile, pues me sirvió de entrada, ¿verdad? De pretexto para presentar esas reflexiones sobre la verdadera naturaleza del llamado sexismo. Así que por ahí va a ir la presentación más o menos. Es bastante larga, pero me voy a ir quizás a la parte más medular. Obviamente sin olvidar que el propósito más que nada es tener un poquito de profundidad en el tema, con el fin de crear esa introspección para que no depositemos tanta responsabilidad de lo que está pasando a nivel de las sociedades con la mujer y contra las mujeres, sino ir a analizarnos como seres humanos pensantes, que realmente las razones son más profundas que una mera forma lingüística, y que de hecho al problema del feminicidio, del abuso contra la mujer, la restricción de los derechos, de los atropellos de los derechos de la mujer, y no solo la mujer, también están los niños, los ancianos, pero bueno, nos vamos a circunscribir a la mujer. El asunto de la lengua no es el que lo está provocando. Así que vamos mirando un poquito ahí desde otros ángulos, esa mirada quizás un poco más amplia, quizás no tan difundida, quizás no muy aceptada todavía, pero que sí sabemos que en la medida en que ampliemos las miradas y los acercamientos, tendremos quizás una mejor comprensión y una mejor solución donde podremos buscar al problema del feminicidio y de los crímenes y la violencia contra la mujer, que ya estamos en la entrada de marzo, que es cuando se celebra el mes de la mujer, la Semana de la Mujer, cosa que yo no soy muy dada a celebrar porque pienso que las celebraciones también de alguna manera discriminan o nos hacen creer que ese momento es donde solamente hay una campaña para la mujer, y eso pues debería ser de todo el tiempo que se tenga siempre presente. Así que lo más importante aquí en este caso es definir un poquito mi postura. Hay veces que la gente piensa, pero es que tú defiendes o crees que no hay sexismo. Sí lo hay. Y sí sé que hay inequidades y que hay injusticia. Todo eso existe. Lo que estoy proponiendo es que miremos los constructos sociales, la formación del ser humano, la manera en que están construidos los esquemas de pensamiento y las ideas, que son los que se escurren en el discurso
no solamente del hombre, también en la mujer, porque la mujer ha servido para perpetuar muchísimas ideologías sexistas, como vamos a ver. Así que sí me reitero y confirmo y repito que sí existen esos comportamientos verbales, porque nosotros somos los usuarios los que hacemos ese uso particular. Pero no es que en sí, por naturaleza, por esencia, una lengua es sexista, no. Los sexistas somos los que la utilizamos. Así que lo más importante es no perder de perspectiva que le queremos buscar una solución, quizás con el todas y el todo. Damas y caballeros, señores y señoras, y otras formas que se han estado recomendando como lenguaje inclusivo, que lejos de crear una conciencia, lo que están es abonando a crear una confusión en uso de formas de una manera casi caótica, ¿verdad? Sin que se pueda reflexionar sobre esos usos, y que tú ves los textos hoy en día y hay muchos, todas y todas y todes, pero realmente las personas cuando usan esas formas convencen a uno de que ellos no tienen conducta sexista. Es que tú ya tú, ya tú no incurres en cometer algún tipo de conducta o de pensamiento, ¿verdad? O de actitud incluso sexista. Entonces hay que ver, y yo sé de casos que conozco donde hay caballeros, si se le puede llamar así, que usan el todes y el todas y todos los morfemas posibles de género, pero en la práctica no respetan, atropellan, insultan, no consideran, ignoran, marginan a las mujeres. Entonces hay que poner eso como en una perspectiva mucho mayor para poder entenderlo. Así que la primera gestión para combatir estos males no es modificando la lengua. Pues la tesis sobre el que estoy fundamentando este trabajo es que la primera gestión para combatir estos males no es modificando la lengua de manera caótica y asistemática, incluso contraviniendo normas, ¿verdad?, lingüísticas que existen, arbitrarias, casi todas las normas que tenemos, pero que debemos atacar desde la sociología, desde la educación, cambios más duraderos de la conducta del ser humano. Así que le estamos otorgando a la lengua una solución lingüística cuando lo que tenemos que buscar es una solución social. Por eso hay que hablar de la sociología, la psicología, otras disciplinas al flagelo del feminicismo y toda la agresión a la mujer. Así que cuando empezaron a salir todas estas guías de lenguaje no sexista con el llamado lenguaje inclusivo, casi todas las agencias y gobiernos empezaron a utilizar guías de lenguaje inclusivo, pues para poder dar cuenta de que estaban cónsonos con estas nuevas, ¿verdad?, formas y maneras de expresarse que pudieran dar cuenta de que realmente estaban poniendo en práctica, poniendo en vigor todas estas nuevas disposiciones que desde los grupos feministas y claro, y de la lucha de los derechos, que son válidos todos también, estaban proponiendo. Así que si nos ponemos a pensar un poquito sobre todos estos temas, los cambios en las lenguas nunca van a garantizar cambios en la conducta. Lo que sí puede ocurrir es al revés, es decir, un cambio en la conducta humana, ese cambio sí con el tiempo va a pasar a la lengua, unos más rápido y otros un poquito más lento. Por ejemplo, una vez la mujer empezó a prepararse profesionalmente en áreas como la ciencia, la astronomía, la física, las matemáticas, el derecho, pues empezó rápidamente, ¿verdad? Medicina, a entrar términos como de juez, jueza, de médico, médica, arquitecto, arquitecta, ingeniero, ingeniera. Así que en la medida en que esos espacios laborales fueron siendo parte de la vida laboral de la mujer, pues todos esos términos empezaron a surgir y obviamente pues en la academia una vez empiezan a salir, pues la gente los usa, les da entrada al diccionario de la lengua española y por eso es que se han incrementado todas estas palabras que son necesarias y que sí
son importantes que las podamos utilizar. Esto es distinto, abogado a abogada es muy distinto a lo que pasa con el todas y todo, señoras y señores, ellas, ellos, y es un tipo de fenómeno lingüístico, ¿verdad?, diferente. Si fuera efectivo, es decir, si fuera que la lengua no tuviera esas formas lingüísticas, eso no va a garantizar que ocurra o que no ocurra. Así que deberíamos estar en este momento con tantas normas que hay, con tantas leyes que hay, deberíamos estar en un momento de mitigación, incluso de erradicación del sexismo, porque hay tantas leyes a niveles internacionales y locales. Sin embargo, las estadísticas nos dan otra información. Las estadísticas vemos una gran contradicción. Muchas leyes, muchas normas, mucho lenguaje inclusivo, muchas guías, pero las estadísticas de los crímenes, de los abusos de la mujer siguen un aumento extraordinario. Así que no podemos, repito, depositar en la lengua la responsabilidad de lo que está pasando en la sociedad con las mujeres. Es una responsabilidad social, por lo tanto, ese énfasis que hay en el uso de esos morfemas o esas formas léxicas que quieren incluir a todos los géneros, ¿verdad? Porque sabemos que los sexos son dos, masculino y femenino, pero todos los géneros que se han construido socialmente, pues esa es la parte en que tenemos que fijarnos un poquito con más detenimiento. El sexismo se ha definido de muchas maneras, de hecho es un término de bastante reciente creación. Se define como una ideología que se traduce en conductas basadas en la creencia de que un sexo es superior a otro. Así que esa idea ha estado sobre la faz de la tierra desde que el ser humano es un Homo sapiens sapiens. Entró entonces en el DLE como discriminación de las personas por razón de sexo. Así que cuando uno va al DLE, esa es la expresión sencilla que encontramos. ¿Qué proponemos aquí? Que no miremos tanto el asunto de las formas, de los morfemas y de los sufijos y de las formas masculinas y femeninas, sino que miremos discurso. Ese sí que es peligroso porque ese está pululando en el lenguaje, se construye de una manera muy disimulada, sin embargo es mucho más peligroso porque ese es el que va y modifica la mente, modifica las actitudes y por supuesto modifica la conducta hacia conductas peligrosas hacia la mujer. Así que el discurso sexista existe cuando se devalúa a los miembros de un cierto género. En este caso, la degeneración viene de el hombre hacia la mujer y va desde cuestiones como gestos, el tono, el uso de subjetivemas o palabras con una marca peyorativa como marimacha, zorra, bicha, puta, mujercita, incluso estas que son las más peligrosas del grupo, las que están disfrazadas como los directivos irán a la cena con sus mujeres. Una oración gramaticalmente perfecta, pero el significado, lo que dice el mensaje, es completamente un discurso sexista porque los directivos, por supuesto, son todos varones, ninguna mujer puede ser directiva, todos son varones, irán a la cena con sus mujeres, que las mujeres son propiedad de esos directivos. Así que ese es básicamente el discurso que aquí vamos a estar mirando como una acción de suma peligrosidad y es el que está bien inserto y bien profundo en la cabeza de los hablantes. Ese sexismo discursivo promueve la superioridad masculina y mantiene la exclusión de otras identidades de género. Se manifiesta cuando el hombre se convierte en el estándar y aquellos que no son hombres son considerados inferiores. Así que este sexismo afecta la conciencia, las percepciones de la realidad, la codificación y la transmisión de los signos culturales y la socialización. Así que, viendo eso de esta manera, vemos que las RAE, tan pronto empezaron a salir todas estas guías, comenzó a condenar los usos de, por ejemplo, la ropa, la X y la E como unos morfemas, en este caso de género neutral,
para ser inclusivo. ¿Por qué la RAE hizo eso? ¿Por qué la Real Academia hizo eso? Pues lo hizo por varias razones. Primero, porque muchas de estas prácticas lo que hacen es conculcar, contradecir las normas de la misma lengua, o sea, la gramática de la lengua alteran, lo que se llama el desdoblamiento, ¿verdad? Gerente, gerenta, a esa parte es que me refiero. Y segundo, porque la mayoría de estas guías, que incluso las universidades, los bancos, los hospitales, las ONG, los gobiernos prepararon, no tuvieron participación de lingüistas, es decir, que ahí estuvieron feministas, abogados, pedagogos posiblemente, pero no hubo participación de lingüistas, que son los que, ¿verdad?, pudieron también aportar esta parte, esta visión de la lengua desde la forma, ¿verdad?, desde las estructuras de la lengua. Así que uno de los señalamientos que la RAE trae es a las soluciones que las guías del lenguaje inclusivo recomiendan es que están obviando la realidad de que no hay una discriminación en la lengua en sí, por sí misma, per se, no es sexista, porque no tiene esa esencia, no tiene esa connotación. Y sobre todo porque la categoría de género es una categoría arbitraria, es decir, el techo, que decimos que es masculino, pues no tiene pene. Y la mesa, que decimos que es femenino, no tiene vagina. Así, por eso llamamos que el género es una cuestión arbitraria. Y claro, una cosa es el género gramatical y otra cosa es el género social. Entonces también ahí ha habido un poquito de confusión en términos de cómo se manejan los conceptos. Pues nuestra lengua, una lengua neolatina, una lengua romance, como todas las lenguas que vienen del latín, pues tienen la herencia de cómo estaba estructurado el género en masculino, femenino y en el neutro. Muchísimas lenguas existen que no tienen género. Quizás la mayoría de las lenguas del mundo no tienen esa marca de género. Por ejemplo, tenemos lenguas como el finés, el estonio, el húngaro, el sami, el yoruba, el quechua, el farsi de Irán, el tagalo, el malay, turco, el pipil, el japonés y el inglés tan conocido, el coreano también, que no tienen marcas de género. Entonces es oportuno que nos preguntemos, si en estos países no hay violación, si es que en estos países, porque estas lenguas no tienen marca de género, si es que no se registran, ¿verdad?, violaciones a los derechos de la mujer, si no hay acciones sexistas o prejuiciosas contra la mujer y si no hay feminicidio. La respuesta es que no, lo sabemos. En todos estos países tenemos los mismos problemas sociales que en países donde la lengua tiene marca de género. Entonces, también esta es una evidencia que nos pone a pensar que la causa no está en la lengua. Así que la parte de cómo se evolucionó el género del latín al español, la voy a obviar un poquito para ir entonces a ver cómo en español sí tenemos varios recursos lingüísticos para formar el género. Tenemos recursos morfológicos como o a gato, gata, gallo, gallina, léxicos como vaca, toro, yegua, caballo, recursos sintácticos como él, la, los pronombres, por ejemplo, ellas, todos, todas, ninguno, ninguna, y recursos sintácticos semántico discursivo como en el auto viajaban dos turistas con sus mujeres. Lo mismo del ejemplo anterior, dos turistas, presupone que siempre son hombres, son los que tienen el poder, ellos son los que llevan a las mujeres, y esos turistas andan con sus mujeres, que son objetos materiales que son de su propiedad. Y así vemos en diferentes publicaciones en la prensa, los noticieros, en internet, donde vemos frecuentemente expresiones de esta naturaleza. Este discurso social, con esta forma tan sutil, ¿verdad?, es un verdadero peligro, porque ese es el que se queda en la estructura profunda del cerebro, ese es el que refleja y ayuda a construir la concepción del sexismo como una ideología androcéntrica. Así que es ahí, desde ese discurso social androcéntrico, que se construye primero la actitud y luego esa ideología, y eso ha pasado durante siglos, no es un mal de ahora, quizás ahora hay más difusión, aunque también sin duda sabemos que ha aumentado bastante las formas de la violencia hacia la mujer. Algunos de estos fenómenos léxicos y estructurales en el uso normal de la lengua actúan contra la mujer. Y
que todas y todos hemos aprendido a reproducir. Por ejemplo, tenemos asociaciones verbales que superponen la idea de que la mujer es pasiva, débil, se circunscribe al hogar, a las labores domésticas y que suponen una minoración o desvaloración de las mujeres. Y hay pues discursos sutiles, por ejemplo, que las mujeres están asimiladas o asociadas con el sexo débil y están tan cosificadas que son propiedad del hombre, como por ejemplo, cuando me ha tocado escuchar a mí, aquí está el ingeniero Francisco Ramírez, mi esposo, y su distinguida esposa, tan distinguida que no tiene ni siquiera el derecho a que se le mencione con su propio nombre. O construcciones normalizadas también, lo que llamamos un misplaining, por ejemplo, cuando aparentemente los hombres están haciendo una expresión de amabilidad, pero que realmente reviste una expresión bastante discriminatoria, como por ejemplo, a las mujeres bellas no se le niega un deseo. Y la fea, si es que existe algo como una mujer fea o un ser feo. Así que ese tipo de construcciones es las que ahora voy a tratar de explicar por qué son sumamente, ¿verdad?, peligrosos. Y es porque no lo vemos como un peligro. Y las mismas mujeres nos prestamos involuntariamente a pasar de generación en generación con los modelos de crianza. De una generación a otra pasamos esos modelos y esos pensamientos. Así que no debemos, ¿verdad?, prestarnos para nosotras mismas como mujeres decir expresiones como mi hija está bien casada, este hombre lo provee todo, las mujeres son de la casa, los hombres son de la calle, que recojan las gallinas, que los gallos andan sueltos, ella sale de esta casa casada, yo siempre uso mi apellido de casada, yo nunca lo uso, Ana Marchena de Ramírez jamás. Así que desde el mismo prácticas androcéntricas desde la misma mujer. Así que por eso es que digo, ¿verdad?, lo peligroso que significa esto de centrarse. Estas formas sutiles están en la música, en el arte, en la poesía. Incluso hay poemas que, si yo digo ahora que por falta de tiempo no lo puedo traer, pero puede ser en otro momento, que los hemos analizado en su contenido completo, donde nosotros desmitificamos el poema, porque como es quizás un poeta reconocido que lo ha escrito, pero cuando uno ve en el fondo lo que dice, realmente es bastante cuestionable. Entonces, desmitificar un poeta cuesta mucho, pero no es imposible, se puede hacer. Así que todos estas músicas, estos poemas en los cuales probablemente muchas mujeres se enamoraron, es donde vemos muchas de estas expresiones de tipo discursivo androcéntrico, que aparentemente dice algo muy hermoso, pero al analizarlo semánticamente nos damos cuenta de que son las partes peligrosas, las ideas peligrosas a las que nos hemos estado refiriendo. Así que este discurso se presenta como una manera de poder masculino que sirve para presentar y mantener a la mujer como lo otro, que no es el hombre. Y como afirmo y quiero comprobar a lo largo de este trabajo, logrado a través de estrategias que degradan a la mujer hasta convertirla en una cosa. Así que en este trabajo hay un análisis donde presento la cosificación de la mujer desde un bolero famoso que mi mamá le encantaba. Y ese bolero que muchos de ustedes conocen del autor Chago Alvarado, que canta cosas como tú. Yo no sé cantar para nada, no tengo ese don, no tengo esa habilidad. Y ahí en el trabajo pues voy analizando verso por verso cómo se va degradando a la mujer desde el ser humano que es hasta terminar en una cosa. Cosas como tú son para quererse, cosas como tú son cosas que tienen gracia, son cosas que tienen su gracia galana,
cual calcomanía en mitad del alma, así que van degradando a la mujer hasta que llega a ser completamente el objeto. Así que eso solamente como un ejemplo de lo que tenemos en la música, y si entramos a analizar la lírica de todos estos músicos urbanos y estas nuevas líricas que han ido emergiendo en las últimas décadas, pues ahí tenemos bastante también evidencia de cómo estamos todavía mucho más, ¿verdad? Estereotipadas, insultadas, pisoteadas, agredidas, violentadas, que tenemos de sobra que estoy presentando. Androcéntrico. Pues el discurso es, el efecto es, perdón, que no nos damos cuenta. Nos prestamos como portadores de ideologías, de ideas y de conducta que pasan completamente desapercibidas. De análisis profundo, ¿verdad? Para poder uno estar alerta, hacerse consciente, tener conciencia realmente qué es lo que estamos haciendo, pensando u omitiendo, como puede ser el caso, ¿verdad? Que es una forma también de cometerlo. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es que desde la educación podamos estar alerta de todas estas expresiones, no meramente de los morfemas, de los sufijos, que son superficiales, a fin de cuentas son la parte más superficial de la lengua, y sí que estemos pendientes de cómo formamos en nuestros niños desde temprana edad con los constructos y las ideologías que le vamos inculcando en el proceso de crianza. Así que en estas 2 últimas décadas transcurridas del siglo XXI, el feminicidio, que es la forma, ¿verdad?, más terrible de el sexismo, se ha convertido en uno de los crímenes más crueles e insostenibles que hemos vivido antes como sociedad. En una época de tantos logros a favor de las equidades, la justicia social, las democracias emergentes, y en donde el progreso de la emisión de leyes y normativas locales e internacionales, condenando esta conducta junto al coro de voces del mundo, denunciando esta práctica deshumanizante, nos colocan ante lo que llaman un oxímoron social, es decir, una dicotomía, una contradicción, demasiadas leyes protectivas, pero las estadísticas disparadas en todas las latitudes del mundo. Así que este contraste tan abisal, tan profundo entre una mayor educación, una mayor conciencia, un mayor conocimiento de estas acciones abominables, el surgimiento de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, y el aumento de los asesinatos y agresiones solo por cuestiones de género, tambalean la estructura ético-social del mundo en que vivimos. A pesar de que las múltiples voces que en todo el mundo se han levantado, criticando y generando investigaciones y políticas públicas que protegen a las mujeres y niñas del mundo, y según los datos de ONU Mujeres, las estadísticas siguen aumentando a un ritmo indecoroso y vergonzoso para la humanidad, ya que no se restringe al mero acto de privación de la vida, que es la acción extrema del perpetrador, agresor, abusador, sino que este se extiende a un contexto complejo que incluye la trama social, escuchen, política, desde la cultura, desde las instituciones públicas y privadas, desde la economía y hasta desde las iglesias. Así que estas muchas veces lo propician, lo encubren. Propongo mirar el llamado sexismo en el lenguaje en distintos niveles lingüísticos, en donde el sexismo morfológico léxico, es decir, ellas, ellos, gata, gato, mujer, hombre, aunque siendo indeseables, son menos peligrosos que el sexismo discursivo, por tratarse este último de una ideología androcéntrica demasiado enraizada en la psicología, en la mente, y normalizadas en las prácticas sociales y culturales. Si fueran estos problemas meramente lingüísticos, podríamos pensar que las lenguas que carecen de marca de género son completamente antisexistas, y sabemos que no es así. Ya lo he comentado anteriormente. Finalmente, un breve repaso para estas lenguas que no tienen marca lingüística, marcas de morfemas,
y las mencioné bastante, el chino, el japonés, el coreano, el bengalí, el orilla, y con eso cierro y termino esta presentación. Es decir, que la recomendación es que no busquemos en la lengua las soluciones, sino que busquemos las soluciones en la sociología, la educación, la psicología y otras ciencias auxiliares para poder entender y buscarle soluciones verdaderas y duraderas a lo que llamamos sexismo. Así que estoy aquí a su disposición para sus comentarios, sus preguntas, sus reacciones, y con mucho gusto, pues, hasta que el presentador y el dueño del programa nos diga. El propietario de estos programas es Instagram, que pone un reloj encima, porque si por mí fuera, seguimos hasta el lunes, así. Pero muchísimas gracias por la ponencia. Ahora vamos con una ronda de preguntas, inquietudes, etcétera. Y yo tengo ahí mi listica de preguntas y de cosas. Muy bien. Usted menciona en el ensayo que yo había leído, y aquí también lo menciona, que no se trata de que sea la solución usar estos lenguajes inclusivos, que, paréntesis, en el mundo del mercadeo tan satanizado, aplicar esas cosas de una igualdad forzada, una inclusión forzada, ha hecho que muchísimas marcas hayan tenido que darle para atrás, lo que significa entonces que no se hizo un trabajo de base para que el receptor de esos mensajes inclusivos, estuviera listo. Por ejemplo, el caso de Budweiser, que Budweiser siempre fue una marca asociada a la masculinidad más llana que se puede imaginar. Recientemente hicieron una campaña donde entonces una mujer trans llegaba con una cerveza marca Budweiser. Los seguidores echaron el grito al cielo. Entonces, parece que Budweiser entendió que primero había que trabajar el lenguaje visual, todo el asunto identitario, antes de trabajar cosas que había que trabajar primero, que era educar. Si tu problema es el sexismo, la agresión a la mujer, la discriminación, bueno, primero trabajar eso y luego hacer una campaña que atacara directamente a un consumidor que a lo mejor no tiene nada que ver con el problema. Correcto. Entonces, algo así quiere presentar en la conclusión de su ensayo. En parte sí, Isidro, en parte precisamente por eso hablábamos de que fue muy apresurado, fue muy asistemático, muy caótico, tratar de poner unos cambios así de súbito, cuando debió haber mediar antes, ¿verdad? Unas campañas educativas más profundas, una transformación de la mentalidad del público, de los seres humanos, desde, aunque quizás más larga la transformación, porque los cambios sociales toman mucho tiempo, pero hubiese sido más exitoso si hubiese sido concertado de manera un poquito más pausada